En su visita oficial en territorio salvadoreño, el relator especial de las Naciones Unidas que se encuentra evaluando el cumplimiento de las medidas sobre justicia y reparación a las víctimas de la guerra, se pronunció tras varios hallazgos que a su criterio son inaceptables, por lo que hizo un contundente llamado al Estado salvadoreño. Tras reunirse con el presidente Salvador Sánchez Serén a finales de abril, el enviado especial de las Naciones Unidas para evaluar el avance del país sobre el cumplimiento de las medidas de verdad, justicia y reparación para las víctimas o familiares de las víctimas del conflicto armado en El Salvador, inició su trabajo de campo para recopilar información que servirá para elaborar un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La indagación incluyó una visita al cantón El Mozote en Morazán y reunión con el alto mando militar. Tras casi una semana de trabajo, concluyó la misión y el relator especial Fabián Salvioli compartió sus valoraciones preliminares de los hallazgos. Mi documento finaliza con recomendaciones en un número de 41, que son dirigidas al Estado en los diversos poderes y también a la comunidad internacional. Esas recomendaciones van en dirección con cumplir los compromisos en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Van también en hacer cesar el dolor. He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa. No se le puede rendir honores a alguien que es responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos? Un ejemplo claro de revictimización que ejerce el Estado es el haber nombrado el cuartel militar de San Miguel con el nombre de un presunto genocida para las Naciones Unidas. El coronel Domingo Monterrosa, que fue identificado por la Comisión de la Verdad como responsable de la masacre del Mozote. Esos actos se dieron incluso en contra de las órdenes explícitas del expresidente de la República, el señor Funes. Asimismo, sus nombres se erigen en batallones militares y en atrios o monumentos conmemorativos al interior de los mismos. En el camino al monumento y sitio de memoria de la masacre del Mozote, cuando yo me desplazaba hacia allí, pude constatar estupefacto que la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel lleva el nombre de Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. ¿Y saben qué? Me imaginaba qué deben sentir las víctimas cada vez que pasan por allí. Considero esos hechos inaceptables en un Estado que condena seriamente las violaciones a los derechos humanos. Ese hecho significa una revictimización de las familias y de los sobrevivientes de los hechos. Otro dato que ha recibido con preocupación es la propuesta de una iniciativa de ley promovida por la derecha que propiciaría impunidad para los involucrados en graves casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. Expreso seria preocupación ante el intento de instaurar la posibilidad de una amnistía de facto y de eliminación en la ejecución de la pena por serias violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y por la comisión de crímenes contra la humanidad. Quisiera recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe recurrir a figuras tales como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y recuerdo que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede producir una forma de impunidad, como la misma Corte Interamericana lo ha señalado en jurisprudencia constante. El experto en derechos humanos concluyó con un llamado al Estado salvadoreño a tomar medidas urgentes. De lo contrario, se expone a denuncias por violación al derecho internacional y El Salvador, como suscriptor de instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también son leyes de la República por haber sido ratificados por la Asamblea Legislativa, está obligado a cumplir con sus principios y mandatos. A la administración saliente y a la administración entrante y a sus órganos y poderes a avanzar en los aspectos tendientes de la justicia transicional. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer. La búsqueda efectiva de la verdad sobre las violaciones pasadas, la búsqueda de las personas desaparecidas, la sanción.
Este llamado se da a una semana de la condena del Estado salvadoreño por el 11º Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, en vista que a casi 3 décadas de la firma de los acuerdos de paz, muchos de los compromisos asumidos en cuanto a búsqueda de la verdad, justicia y reparación no se han cumplido. Es hasta 2009, con la llegada del FMLN al Ejecutivo, que se da un avance significativo, pero no lo suficiente para sanar las heridas que aún siguen abiertas por el no esclarecimiento de tantos crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente en algunos de esos casos se siguen vulnerando con la revictimización.